¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días o buenas noches. En verdad no sé a qué hora van a ver este video, así que por si acaso me aseguro. Bienvenidos a Latina, el talk show de Anaísla Lombriz, que vendría a ser yo. El día de hoy tenemos a dos invitados excelentes que me muero ganas de que conozcan. Gonzalo Loaiza y Lourdes Martínez, por favor, hagan su acercamiento, saluden a nuestro público, no se olviden. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias Por por la favor. invitación. Estoy súper contenta de tenerlos aquí. Antes de comenzar, tengo que dar un poco que una intro de por qué están ustedes acá y de repente se van a arrochar un poquito, pero bueno, sufran porque es todo muy positivo. Importante decir que las personas que estoy invitando a este talk show son personas que conozco en persona y con los que me vinculo en el día a día. No fueron seleccionados ni por ChatGPT ni por un algoritmo. Creo que ahorita las redes sociales están saturadas de muchas de las mismas historias y era importante para mí traer a colación otro tipo de historias con otro tipo de profesionales y personas. Y si bien hay un vínculo de amistad con ambos, quiero que sepan que esa no es la única razón por la que están acá, sino porque también los admiro mucho profesionalmente, he crecido con ustedes, les pido ayuda y consejo bastante. Me parecía importante que si bien ustedes no necesariamente persiguen una presencia mediática a nivel Zendaya o Jennifer López, que ya lo conversé también, que digamos que no me contestaron, no pudieron venir. Es súper importante reconocer que tenemos el privilegio de poder sentarnos acá y conversar de lo que nos apasiona y que eso es algo que siempre hay que tener en mente cuando tenemos oportunidades como estas. Son doers, todas las personas que vienen acá hacen cosas, pero también tienen la capacidad de reflexionar sobre lo que hacen y en ese sentido, en ese orden de ideas, creo que son personas que pueden no solo ver el árbol, sino también el bosque. Así que, habiendo dicho lo dicho, cuéntenme quiénes son y a qué se dedican. Empieza tú, Solo porque soy más cerca a la... porque está más cerca en orden. Bueno, yo soy Gonzalo. Actualmente trabajo como Product Design Manager en un startup de logística digital en Estados Unidos. Trabajo en remoto desde acá. Y en las noches soy profesor de cursos relacionados a la innovación, al UX, en diferentes lugares, como Colectivo 23, etc. Y también soy mentor de algunos startups chiquitos y de profesionales que quieren entrar al mundo de la innovación y todavía no he encontrado la forma de hacerlo, ¿no? Fuera de eso, me encanta cocinar, me encanta hablar contigo y contigo. Y muy feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Ya tengo un follow-up question, pero pasamos a Lourdes primero. Bueno, yo me considero diseñadora estratégica. Creo que a lo largo de mi carrera ahí es a donde he llegado. He pasado por varias cosas como un roller coaster, un poquito como estábamos hablando con Gonzalo antes de empezar esto. Me dedico, ahorita estoy haciendo más un trabajo de yo introducirme en equipos ya existentes, como una consultora, pero independiente, ya no con un equipo entero, sino ya yo solamente entro con el equipo generalmente de empresas grandes. Ahorita tengo la suerte de empezar a hacer proyectos con rubros que me encantan, como la educación. De hecho, yo también soy y he sido profesora. Me encanta enseñar. Hay algo en eso que es muy... te motiva, te prende. Justo hablábamos con Gonzalo, que también enseña, que sientes como esta adrenalina que yo supongo que es lo que siente un actor cuando actúa o un cantante cuando da un concierto, ¿no? Es muy rewarding, es muy bonito. Y también hago mentorías, sobre todo para aceleradoras, ¿no? Ya sean aceleradoras de universidades o aceleradoras de distintas empresas que tienen como estos proyectos que dicen, acá hay un poco de potencial, entonces ¿cómo hacemos para darle un poco más de gasolina para que llegue hacia donde quieren llegar, ¿no? Buenazo. Ahora ya pasando más a la parte más personal, cuéntenme, saliendo del colegio, qué quisieron estudiar, qué estudiaron, cómo creen que terminaron, dónde terminaron, cómo
cómo fue ese journey, digamos? A ver, en mi caso fue interesante porque creo que yo desde chico sabía que quería hacer algo como relativamente creativo. Eh, Siempre me apasionó mucho el arte y el diseño, y en verdad tuve la suerte de poder experimentar con eso desde muy temprano. Pero también había una parte de mí que siempre buscaba como, no sé, resolver algún tipo de problema, pero sabía que no podía ser, ¿no?, como doctor y curar cáncer porque por ahí no iba mi aptitud, ¿no? Pero sí era un fiel creyente que desde la creatividad uno podía generar un impacto positivo, ¿no? Me acuerdo en el colegio, yo leí case studies de IDEO, que hoy día es la consultora de innovación más grande del mundo. En ese entonces era un estudio de diseño industrial chiquito, ¿no? Y yo dije, wow, estos compadres en verdad sí están resolviendo problemas a través del diseño, quiero hacer algo como eso. Entonces, desde temprano quise explorar dentro del mundo de diseño por dónde podía encajar y encontré la carrera de diseño industrial que me llevaba un poco a eso, ¿no? Hay personas que entienden el diseño industrial de una manera mucho más tradicional y ornamental, si quieres, artesanal, ¿no? Que es como el diseño de muebles o mobiliario, que lo respeto mucho, pero no es, digamos, la rama sobre la que yo me monté. Pero bueno, vamos a hablar de eso en un ratito. Entonces, luego, después de tomar la decisión, decido que quiero como explorar esto en algún país en el que eso esté un poco más avanzado y desarrollado. En el Perú, la única universidad que lo tiene era la Católica. De hecho, estuve un ciclo en Generales Arte y fue alucinante, una experiencia increíble, me encantó. Y luego me fui a Nueva York a estudiar la carrera allá. Y bueno, tuve la oportunidad, ¿no?, de empezar con la carrera de diseño industrial y hacer un minor en psicología. Para mí hacía mucho sentido como mezclar estos dos mundos, porque si lo que yo quería era, a través del diseño, resolver problemas, tenía que entender no solamente las necesidades de las personas, sino cómo es que una persona toma decisiones, cómo es que una persona, o cómo es que el entorno influye en las decisiones que toma una persona y la manera en la que se comporta, ¿no? Entonces siempre como empecé a explorar, explorar ese mundo un poco dentro de lo que hacía. Y hacia el final de la carrera, el de verano antes de mi último año, yo estaba como traumado con que tenía que conseguir chamba cuando me gradué. Entonces, el verano anterior postulé a un montón de prácticas y conseguí dos, ¿ya? Y tuve dos prácticas part-time. Una de estas dos era en un estudio, en una consultora de UX muy chiquita, que la mayoría de su talento estaba distribuido por el mundo. Entonces yo era una de las únicas personas, éramos 4 personas en la oficina en Nueva York y el resto estaba distribuida por el mundo, y yo entré como practicante, ¿no?, de UX. Y ahí es donde empiezo a... Entonces diseñábamos en Photoshop, ¿no? Sketch recién entró un año después, pero empecé a entender cómo... Claro, no existía Figma. No existía. No, y cuando salió Figma, que es un programa... Figma es un programa de diseño UX. En el que hoy día todo el mercado trabaja en esto. Cuando salió Figma, la gente lo ninguneaba. Claro, la gente lo ninguneaba porque no costaba, y ahora si supieran, si supieran lo que cuesta. Y ahora lo ha comprado Adobe y ya fue todo. Entonces, nada, ahí fue como donde descubrí no solamente el mundo de, como, ¿cómo puedo realmente comercializar mi chamba?, sino también técnicamente un poco cómo puedo aplicar ese conocimiento en el mundo digital, ¿ya? Y tuve mucha exposición al ecosistema de startups en Nueva York. Entonces fue bien chévere porque en verdad podía embeber mi experiencia, digamos, en los retos que estaban teniendo startups de diferentes tamaños en donde estaban. Entonces fue súper interesante. Aparte van a una velocidad, ¿no?, tren bala. Completamente. Era alucinante. Entonces nada, en verdad me quedé con ellos hasta... Me quedé practicando con ellos durante mi último año y cuando ya termine el año me contratan full time. Me quedo con ellos un par de años más o un año más y ya comencé a escuchar de nuevo mi voz interior que me decía, oye, ¿qué problema realmente estás solucionando? Pasa que en mercados donde está mucho más saturado el tema, te das cuenta que hay más startups que te dicen, yo quiero ser el Airbnb para los viejitos, o yo quiero ser Spotify pero para perros. Entonces tú dices como, realmente... Quiero ser el Uber de los coches de bebé. Claro, todo bien con la creatividad, pero como, ¿qué problema está solucionando realmente, no? Y yo decía, yo puedo pensar en mi cabeza solamente en 10, 15, 20 problemas que nadie está atendiendo o nadie los ha atendido tan bien, y me gustaría como poder contribuir a problemas un poco más como trascendentales, ¿no? Entonces ahí es como cuando me comenzó a picar un poco la mente en relación a volver a Lima potencialmente,
Y ahí se alinea con que recibo un mensaje por LinkedIn de alguien que estaba armando un equipo de innovación en un banco, ¿no? Y necesitaban como construir el founding team de este equipo de innovación. Me reúno, el proyecto me pareció increíble y así es como me mudo a Lima para ser parte del equipo inicial, digamos, del Deed of Factory de Scotiabank, que lo que buscaba era humanizar la banca a través de la tecnología, ¿no? Y en el proceso transformarse digitalmente, que es un tema del que podemos hablar 3 horas también, ¿no? Me quedé ahí, entré como UX Designer Senior y tuve la suerte de crecer con la empresa y terminé, ¿no?, liderando parte del equipo de diseño UX en Scotiabank. Después de eso, de nuevo regresó este como sentir de querer generar un poquito más de impacto y paso a un proyecto completamente distinto fuera de la tecnología y paso a Innova Schools, que es una red de colegios privados en Perú, que lo que buscan es ofrecer educación de alta calidad a bajo costo. De hecho, están en Colombia, México y Perú, ya llegando a los 100 colegios. Y querían armar un equipo que literalmente lo que se encarga era de definir el futuro de la educación y cómo podíamos traerlo a Latinoamérica en un modelo de bajo costo accesible para poder generar un impacto enorme. Era un proyecto alucinante, un sueño, en verdad. Era creo que lo que yo estaba buscando por mucho tiempo. Y en verdad tuve la suerte de trabajar con gente muy talentosa. Y nada, llevamos el proyecto a cabo, cayó la pandemia, tuvimos que llevarnos el proyecto a remoto, o sea, imagínense viajar y conocer a las familias, a los estudiantes, a los profesores y tener que digitalizar toda esa experiencia de investigación fue bastante retador. Pero consolidamos el proyecto, comenzamos a ver la luz y ya en el proceso de implementación se volvió, digamos, un estadio un poquito más técnico en el que ya, digamos, ya habíamos pasado por toda la adrenalina y yo quería seguir con la adrenalina y algo más. Y es donde vuelve mi interés a volver a lo desconocido, pero dentro de algo que ya conocía que era la tecnología. Y ahí es donde decido entrar a un sector completamente distinto en un país, o sea, operando en un país completamente diferente, que es logística, pero volviendo a mis raíces de tecnología y de UX, ¿no? Que es ahí donde estoy ahora, que somos una empresa de logística, somos básicamente como un Uber, pero lo que hacemos es... Ah, ya. Sí, todo regresa. La historia tiene... ¿Eres el Uber de qué? ¿Eres el Uber de los gatos? No, soy el Uber de los camiones. Ay. Soy el Uber de los camiones. Básicamente, lo que hacemos es conectamos a empresas que quieran distribuir bienes en Estados Unidos con empresas de transporte que quieran llevarlos a cabo. Sí. Y estoy ahí hace un poco más de 1 año y medio. Equipo 100% remoto, retos completamente distintos, pero súper interesante porque, regresando al tema de los startups, estamos preparando a la empresa para que salga IPO, que es ser, digamos, una empresa pública en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, que es como Ojo que ustedes empezaron en Brasil, ¿cierto? No, en Estados Unidos, pero los dos fundadores son brasileños. Ese es un breaking point. Sí, o sea, creo que... Cualquier startup. Sí, creo que para cualquier startup el primer breaking point es querer llegar a ser un unicornio que es valorizado por encima del $1 billón. Nosotros llegamos a ese milestone el año pasado. Y el segundo es ya ser una empresa pública en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Que medio que también te vuelve una empresa normal. O sea, no normal porque no es que la actual no lo sea. Pero claro, para llevarlo al terreno de como... Porque creo que algo interesante que la gente también piensa es como, soy startup toda la vida. O sea, how much can you start up? Como que, ¿qué tanto? Sí. O sea, todavía... ¿hasta cuándo me esperas? ¿No? Como que si no la hago, muero. ¿Qué? O sea, pero hay muchas empresas que también tal vez son conocidas y uno dice, ay, pero eso es una empresa tradicional y al final te das cuenta, no, en muchos case studies son startups, sí. tipo Yelp, ¿no? En Estados Unidos, que creo que nunca llegó a un verde, o sea, siempre estuvo como que en negativo a pesar de ser tan conocido casi que a nivel mundial. Sí, el otro día ¿no? en un lugar leí como que por fin, no me acuerdo si era Spotify o Uber, por fin está entrando a verde y es como, estoy usando Uber hace 10 años y Uber no hace plata, pero si yo le doy toda mi plata. Bueno, claro, ahí es donde, como tú dices, la priorización de que, bueno, tengo que tener usuarios a como de lugar, eso no significa ganar dinero. O sea, hay muy diferente. ¿Cómo? Mi papá tiene una frase, una cosa es vender y otra cosa es ganar plata. Sí, totalmente. A eso me refiero cuando digo verde o rojo. Sí. ¿no? Cuando estamos en rojo es cuando estás invirtiendo más. Estás construyendo. Gente que te está poniendo plata de afuera o X.
y verde es cuando ya estás en este punto de equilibrio para arriba, ¿no? Ya estás generando rentabilidad, es decir, estás ganando algo de plata. Sí, ¿no? tal cual. Ojo, algo. Algo. No significa que estás ganando ala, ¿no? Todos vamos a ser multimillonarios, nada. No. Entonces, no. en verde. Lourdes, cuéntanos tu journey. Es bastante distinto al de Gonzalo. Yo estaba en colegio y sin dudarlo, durante aproximadamente 17 años de mi vida decía que yo quería ser administradora. Administradora de empresas y que me quería dedicar a business, ¿no? O sea, pero puro y duro. Entonces entré a la universidad y en el segundo año más o menos me empecé a preguntar qué tanto quería hacer esto y qué tan feliz estaba haciéndolo, ¿no? Creo que nunca me lo había preguntado hasta ese momento. Yo tenía más o menos 18, 17, 19 años y entré en una crisis. Traté de ser muy sincera con mis padres y les dije, creo que esto no va y no es que tenga la solución ahorita, creo que necesito un tiempito para pensar realmente qué es lo que quiero. Cerré esa chamba que no hice cuando de repente estaba saliendo del colegio y era más inmadura de lo que era en ese momento, ¿no? Entonces me hice esa chamba, en 6 meses empecé a ver qué era lo que realmente me podía llamar la atención y me fui con algo que de hecho yo había criticado mucho y no lo veía como algo muy chévere en ese momento, que fue ser comunicadora. Y me fui a ser comunicadora a la Universidad de Lima y me encantó. Y ese es uno de los puntos de quiebre que siento que tiene mi vida profesional porque amé mi carrera. O sea, era un sitio en el cual iba y cada día encontraba algo nuevo, personas muy interesantes y todo era como un pasatiempo más que algo que tengo que aprender porque sí, ¿no? Entonces estudio ahí, me empiezo a dedicar mucho a lo que es el marketing digital, ¿no? Que en ese momento era cuando las empresas se estaban preocupando por el marketing digital, ¿es algo que está de moda o es algo que realmente... Claro, el boom de los community managers, digamos. O de un poco más que recién acaban de sacar las webs, pues, Yeah. ¿no? Claro. Y empiezo a trabajar ahí, me empiezo a meter más, trabajo en muchos años, como más de 5 años y medio, en una corporación que es acá, peruana, y está a nivel Latinoamérica. Aprendí muchísimo, de hecho creo que esa fue la base en la cual aprendo a navegar una corporación, ¿no? Los hilos en los que se puede trabajar, las gestiones, toda la burocracia, que puede sonar un poco complejo, pero eso a mí me ayuda hasta el día de hoy para navegar en corporaciones que ahora son mis clientes, ¿no? Pero era un enfoque muy de moda y muy de belleza. Entonces dije, wow, he estado 5 años y medio trabajando en esto, ¿no? Pasé también en el interín por una revista, también medio social, de modas, acá en Perú, donde fui editora de contenido digital, y dije, bueno, siento que estoy sin querer especializada en algo, ¿qué hago? Y encontré esa maestría en Parsons, en Estados Unidos, en Nueva York, de hecho, y era una maestría en diseño estratégico y gestión, pero yo jamás había trabajado en temas de diseño, ¿no? O no pensabas que lo habías hecho de repente. O no pensaba que lo había hecho hasta ese momento, porque yo era más una marketera que ve números y toma la decisión con los números, ¿no? No se veía mucho más que, no sé, pues un Google Analytics o la analítica que te podía dar cualquiera de las redes sociales para tomar decisiones. Entonces me pareció súper interesante este diseño centrado en personas, teniendo contacto con personas, y es una chamba muy chévere, porque no estás atrás de un escritorio todo el día, sino que mucha de la chamba es salir a hablar con personas y comprenderlas. Entonces, este punto de vista humanista me pareció muy interesante, y Parsons me parece una escuela que, o sea, tú has estado también ahí, ¿no? Es muy inspiradora, es muy artística, es muy social. Estuve 2 años 2 años y medio en Nueva York, y dije, esa es mi oportunidad para diversificarme. Y qué mejor sitio que Nueva York, ¿no? Que te pongan Nueva York como un playground para diversificarte es como, o sea, una súper oportunidad. Porque no quería pasarme toda la vida viendo temas de moda y belleza. Y trabajé de todo.
O sea, desde la universidad en temas de educación, vi temas de hotelería, trabajé en una editorial, trabajé diseñando servicios para una empresa de turismo también. Y el último trabajo que tuve, que de hecho mientras estaba estudiando la maestría, trabajaba, ¿no? Entonces, este último fue en una empresa de inteligencia artificial, que fue una startup también, en Nueva York, en Brooklyn, que creo que fue una experiencia así. Y eso que cuando la bien inteligencia particular. artificial no había calado a... O sea, hace 3 meses. Claro. No, claro, o sea, no que tipo TikTok, que vas y le preguntas cómo, no sé, pues, cómo son las pirámides egipcias por dentro y te sacan imágenes. No, o sea, una inteligencia artificial de hace 5 años, ¿no? Que lo que hacían era invertir cómo se da el feedback dentro de las corporaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que en corporaciones muy grandes, generalmente tienes estos sistemas de feedback donde el jefe le da el feedback a la gente del equipo, ¿no? Esto lo invertía, entonces el equipo le daba feedback al jefe cada semana. Y uno puede decir, bueno, sí, disruptivo, pero ¿qué tanto tanto no hace está caso? dando, ¿no? Y en base a la puntuación que tenía cada uno de los jefes, se les daba por medio de inteligencia artificial un contenido específico a manera de coaching. O sea, tenía un coach basado en inteligencia artificial según las deficiencias que tenía. Entonces, esta era una gran propuesta de valor para empresas muy grandes. Entonces, nuestros clientes eran Walmart, Citibank, L'Oreal, y los fundadores eran belgas. Entonces, trabajábamos entre Estados Unidos, centrados en Nueva York, para todo ese mercado, y también con un equipo en Europa y con clientes en Europa. Entonces, fue una gran experiencia, la verdad, pero claro, cuando vas dando esos saltos, ¿no? Que a nivel de empresa tú dices, oye, ojalá que me firmen, como startup, ¿no? Ojalá que me firmen este contrato de, no sé, pues 13 millones por 6 años. Ya, estamos en verde de todas maneras. Pero eso también tiene un costo muy grande a nivel personas. Porque sí, vas a crecer, pero de repente ¿Pero a qué costo? no estás ahí. O sea, de repente no estás ahí en el sentido que el management no sabe cómo Llevar el llevarlo. crecimiento. Recruiting es muy difícil. Entonces, Llegar a tener la gente correcta para el momento en el que la compañía Total. necesita que lo estén y también no implosionar internamente. exacto. ¿No? Y Porque la aparte- gente que tienes que ya está contigo, que reskill, que, o sea, ¿no? Y aparte porque los clientes eran muy tradicionales. Entonces pasaba que, por ejemplo, estábamos en Walmart, ¿no? En todas las rondas de venta, que teníamos que ir todos. Claro. Entonces pasabas de ser este startup que estaba en, no sé, en un coworking en medio de Brooklyn, que todos estábamos en jeans y en zapatillas, a vestirnos tipo como si fuéramos algo súper Corporativo. formal, corporativo, que ni con las zapatillas podías ir, Claro. ¿no? Entonces, eso no es tan fácil como se piensa, ¿no? Ahí aprendí muchísimo, muchísimo realmente, y de ahí regreso a Perú. Regreso a Perú y se me da la oportunidad de trabajar en el gobierno, en lo que en su momento fue el MAS 51 Lab, que fue el laboratorio de innovación dentro de PCM, que es la presidencia del Consejo de Ministros. Y ese era como un trabajo soñado, ¿no? Porque era crear impacto para todo tu país, ¿no? Para diseñando soluciones que traten de ayudar de alguna manera, ya sea de manera digital o a nivel de servicios, a una población que no muchas veces está atendida. Claro, nadie está pensando en ¿no? digitalizar. Nadie está pensando en eso, y también transformar desde adentro a servidores públicos, ¿no? Entonces, No sé qué prefiero, si Walmart o servidor público. entonces Creo que ninguno, con todo cariño. fue increíble, una gran experiencia, sobre todo por el impacto ¿Gobierno de? ¿De quién? PPK. de PPK. Sí, justo entré PPK, transición, Vizcarra. Y Vizcarra, y ahí yo decidí buscar algo en el sector privado. Me fui a una consultora y ahí es donde los conozco a ustedes, ¿no? Así es. Ahí es donde nuestros caminos se cruzan. ¿no? Se Ahí- cruzan. En Carnaval y Moreira, que era 1699. 522, creo. No me acuerdo. Y ahí empiezo a enfocarme más en una consultoría corporativa. Muchos de los clientes eran banca y finanzas.
Y luego de esto, yo abro ya mi propio estudio de diseño con ya un punto de vista mucho más estratégico. O sea, eran proyectos cortos que cambiaban un antes y un después dentro de una empresa, generalmente empresas grandes. Banca y finanzas se sigue haciendo, pero también abrimos un poco más a aseguradoras, a temas de salud. El Estado también ha sido un gran cliente, temas de educación, turismo, entonces fue un poco más todo lo que es diversificación. Después de eso me enfoqué, ¿no? Pasa esa etapa y me enfoco en educación, que era algo que venía siendo transversal a todo esto, ¿no? Y claro, me sigues enseñando todo este proceso. En todo este proceso yo estaba enseñando en el año 2018, aproximadamente 2017, 2018. Y digo, ok, me encanta educación, me encanta enseñar, entonces voy a darme un año para mí sabático, no era enfocarme en algo que me apasionaba, que era enseñar. Eso fue, después pasé a una parte ya más corporativa en Estocolmo, viendo diseño, liderando equipos de diseño para una empresa de moda. Y ahora ya no quiero liderar equipos de diseño, quiero entrar solamente yo a intervenir dentro de un equipo más para ejecutar, porque, y eso lo hablaba con Gonzalo, me encanta el proceso. O sea, me encanta como ensuciarme las manos, me encanta eso me encanta. La parte de management me parece muy buena, creo que es importante, creo que es paja tener la experiencia y muchas personas pueden servir para eso. Yo no definitivamente. Es rico saberlo. Es rico saberlo, y creo que como diseñadores también tenemos que tener eso en mente. Siento que no tenemos un camino tan marcado, ¿no? No es como, bueno, entonces a los 20 años yo quiero ser, me invento, analista. Después a los 40 quiero ser, no sé, la cabeza, director de diseño, no sé qué, porque dentro del camino hay muchas variables. Claro, Muchas no es tan lineal. No es lineal, y va a cambiar según tu personalidad y lo que tú quieras. Tengo una pregunta en ese orden de ideas. Ambos han mencionado experiencias fuera y dentro del Perú, que creo que es algo bien importante de recalcar, que no todos los panelistas tienen esa experiencia, desde Nueva York hasta Estocolmo, hasta, bueno, me imaginaría que el Estado también es como otro Perú, o sea que lo señalo. Pero todo esto siempre es de una perspectiva de alguna manera, un supuesto equipo que va a traer know-how de otro espacio, ¿no? O sea, no necesariamente sé más, pero sé de otra cosa que ustedes no saben, ¿no? Vengo acá a digitalizar un banco existe hace 40 años, nosotros no me vas a enseñar. Todo eso también bajo el paraguas de que la tecnología, si bien es lo más bien muchas cosas, también tiene bastantes puntos de mejora. ¿Qué es lo que más les frustra o les ha generado como, no sé si decepción, pero evidentemente frustración, estando en estos espacios? Porque no es fácil. O sea, yo lo he vivido y es duro. Y creo también sumándole la casuística de que no siempre ha sido en el Perú, ¿no? Que ha habido bastante como ir y venir. Yo esperaba, tal vez cuando todavía no tenía esas experiencias afuera, que sea más fácil o que sea distinto. Yo creo que no. Según mi experiencia, no. Si te mueves, claro, en un mundo de startups, la gente va a estar muy abierta, obviamente, porque es parte del mindset que tiene la mayoría. Pero si tú estás en una empresa tradicional, que tiene un negocio que les ha funcionado por mucho tiempo, por más de que estés dentro de un área de diseño o como consultora y traigas nuevas ideas o cuestiones lo que se ha hecho siempre, va a ser difícil. Va a ser difícil no solamente soltar la idea, sino va a ser difícil también justificarlo, porque muchas veces te va a jugar en contra, que es quali, pues. Entonces te dicen, ya, ok, todo lo que estás haciendo, ¿en base a qué? Menos de 50 entrevistas, pero si yo tengo mi estudio de marketing o cuantitativo que te está hablando de millones de respuestas, ¿no? Entonces creo que siempre va a ser difícil, y ahí entra el manejo político, ¿no?
el manejo político y también algo que creo que tú eres muy buena en eso, Anaís, que es el storytelling, ¿no? O sea, ¿cómo lo pones para que no No sea... lo sembré, yo no le pedí que lo diera. para que no sea una amenaza o para que no sea una crítica, sino sea, oye, estamos trabajando juntos porque hemos visto esto como oportunidad. Es como un gileo, o sea, como que me siento yo estarlo diciendo porque no me considero nada fuera del terreno de lo corporativo, pero en el corporativo hay una, como, hay que tener muy claro que a las personas que han sido successful por mucho tiempo, no les gusta que les vengas a decir que ya no lo van a hacer en 10 años. El inside joke en mi familia es que cuando recién entramos a trabajar en el banco, yo regresaba todos los días de trabajar y decía, papá, es que tú no entiendes, cómo hacen las cosas en este sitio van a quebrar. Y mis papás me decían, Anaís, los bancos existen hace 200 años y no van a quebrar nunca porque la necesidad de la gente por guardar su dinero y también no usarlo, no va a morir. Y yo, claro, obviamente no me refería a eso, pero a veces es tanto el shock cultural, sobre todo siendo joven y vehemente como era yo, que no entiende nada. O sea, y lo que pasa también es que o sea, te paras un poquito más atrás y creo que tú lo has dicho muy bien, ¿no? O sea, muchas veces traen ese talento para generar cambio dentro de algún tipo de organización, ¿no? O sea, traen talento de afuera porque desde adentro no siempre no tienen el expertise y desarrollarlo le puede salir muy caro. Escúchame, entonces lo que yo creo que es cuando tú estudias el cambio, la transformación, digamos el cambio, imagen de transformación, al final es igual de difícil generar un nuevo hábito que transformar una empresa, ¿ya? O sea, salir a correr y prepararme para correr una maratón de la noche a la mañana no va a ser fácil. Y la voy a cagar y va a requerir disciplina y va a requerir que yo acceda a información que antes no tenía y exposición a personas. Salir de mi zona de confort. Imagínate eso en una empresa de 200 años que ha operado de la misma forma por mucho tiempo. O un sistema como... Total, ¿no? Entonces es costoso por definición. Entonces ahí es donde entran las habilidades blandas, ¿no? Que finalmente son las que hacen que puedas catalizar el cambio desde adentro, que a través de los mensajes puedas, ¿no? Como volverte más embajador de la disciplina en vez de impostor o imponer tu expertise. Sí, yo creo que, o sea, el gym, lo conversábamos en el capítulo anterior, también salió este tema, el gym y las zapatillas que a nosotros como nueva generación de profesionales nos empodera y nos gusta, es súper amenazante para las personas. Total. Tiene saco y corbata. Creo que es casi que de lo que más aprendes a hacer. Muchas veces los proyectos creo que ni se implementan, pero lo que sí aprendes es a lidiar con gente de saco y corbata y a que ellos te vean como una persona respetable. Porque también es bien fuerte como persona cuestionarse, ok, represento el cambio, pero ¿el cambio para qué? ¿A santo de qué? Solamente por cambiar. Y también es importante ponerse en los zapatos de las otras personas, ¿no? Porque empatía interna, ¿no? Exacto, o sea, a mí me pasó cuando, y no con temas de diseño, sino con temas de digital, ¿no? Sí. Yo entro a abrir un área digital en una revista que funciona de manera tradicional. Entonces, los editores me detestaban. O sea, me detestaban porque pensaban que les iba a quemar el negocio y pensaban que destruíamos todo su contenido literario, poético, y lo veían como una amenaza. Y no empecé a tener comunicación con ellos hasta que entendí lo aterrorizante que era yo como figura. Y que no era necesariamente Lourdes, sino era quien sea que tenga esa figura nueva que era tan desconocida, ¿no? Y que tal vez pensaban que iban a perder mucho, ¿no? Entonces, eso creo que también te lo da un poco las horas de vuelo, ¿no? O sea, la cancha y la experiencia que has tenido con eso. O sea, yo no creo que yo la primera vez que estuve en una reunión de stakeholders soy la misma que ahora. Claro. O sea, me pondría a ser ojalada, ¿no? Yo siempre que tipo, ya salgo de una de esas reuniones tranquila, como que así y como que me iba a mí misma, estoy derrochando seniority. Como si estuvieras bañándote, ¿no? Te regala la compuesta. Creo que es, o sea, emocionalmente es brutal representar eso, ¿no? Como que la gente piensa que se llama por tu culpa. O auditoría, o sea, piensan que eres una auditoría. Literal, tipo, darle un pack a esas épocas de como que hablábamos con la gente de las agencias, y era como que siempre habían desubicado el problema. Que decían, no, que nosotros estamos acá para que ya no tengan que contratar a tanta gente en la agencia. Y yo como que,
no puedes decir eso en público porque acá el gente vive de eso. Es que creo que hay una gran diferencia entre el rol del diseño como transformador y el rol del diseño como habilitador, ¿no? O sea, como cuando insertas talento digital, llamémosle talento digital más allá de diseño, cuando insertas talento digital a que transforme la estrategia core de un negocio que ha funcionado tradicionalmente de una manera, vas a tener un peaje de cambio muy costoso que cuando estás construyendo como que from the ground up una organización que tiene que operar de cierta manera. Ahora, lo que a mí me ha sorprendido en la etapa en la que yo me encuentro ahorita, porque claro, yo he trabajado con startups y con corporaciones, pero ahora que yo estoy en una startup que está Corporatificándose. más o menos, te das cuenta que tiene que haber transformación from within también, ¿no? O sea, no es el mismo nivel de transformación de gestión del cambio que se te tiene que dar en un banco, ¿no? Porque es una empresa que igual tiene 5 años, ¿no? Pero sí tienes que habilitar esta capa de gestión del cambio y permear que ya no eres la misma empresa que eras, donde eras, no sé, 5 personas en el basement del fundador, todos chambeando uno al costado del otro. Ahora eres una empresa de 600 personas que estás atrayendo talento que sabe más que tú, ¿me entiendes? Con un objetivo claro que es salir a la bolsa, ¿me entiendes? Entonces, el reto del talento va a tener que evolucionar porque el cambio, en verdad, por más cliché que suene, el cambio es inherente. La gente viene cambiando, nadie sabe qué coño hacer con el AI y todos se mueren de miedo, ¿no? Nadie sabe para qué trabaja. Y finalmente se resume en eso, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Entonces, el cambio siempre va a ser difícil, es cuestión de saber navegarlo. ¿Cuál es el impacto de todos estos aprendizajes que al final sí se ven en el plano profesional y toda esta tolerancia y resiliencia en ustedes como personas? Y en sus proyectos de vida. Wow, qué buena pregunta. Yo siento, Eso no les pasé en clase. yo siento que he aprendido mucho a tener paciencia, a escuchar antes de juzgar, a tratar de ser empática. Porque la empatía, que ahora es una palabra que siento que se usa por todas partes, está de moda, o sea, ya, ok, genial. Son jugadas. Ser empático es difícil y es retador. Ese es el ring de este capítulo. Y lo va a hacer siempre. Y cada vez vas a tener nuevos challenges, ¿no? Y creo que esa es parte del enamoramiento que uno puede tener con el diseño, y en mi caso. Me meto a algo de lo que soy ajena, trato de entenderlo y es como empezar nuevamente, ¿no? A pesar que tengo varios años de experiencia con eso. Pero cada proyecto es distinto y creo que crezco bastante. Entonces creo que eso es uno de los grandes aprendizajes que he tenido, ¿no? O sea, una evolución constante y un aprendizaje constante y apertura. Sí. O sea, yo coincido contigo en el tema de la empatía, que es una palabra muy sobreutilizada y creo que por sobreutilizarla hemos llegado a terrenos muy negativos en el uso de la tecnología, de hecho. Porque finalmente muchos de quienes estamos fomentando este mindset venimos de lugares de mucho privilegio también. Entonces nunca va a ser realmente posible caminar en los zapatos de un usuario muy distante a ti. Pero si no lo reconocemos, creo que estamos partiendo de un grave error y estamos desarrollando tecnología de escala, asumiendo consejos muy grandes y no estamos haciendo nada para resolverlos. Creo que ese es un problema, pero eso, bueno, eso no es algo que no estoy contestando tu pregunta, perdón, profesora. Es súper importante que lo hayas mencionado porque sí creo que hay una tendencia en el mercado de siempre querer atender los problemas de la misma población, porque qué flojera ir a investigar cómo estará la persona a la que no tengo acceso, ¿no? Pero Para solucionar el problema. Pero hasta con eso, o sea, si es que siempre es la misma persona que va a investigar los problemas, Sí, hay un problema de sesgo por definición y no está mal necesariamente, sino hay que reconocerlo y saber actuar en función de eso, Sí. ¿no? Pero para el aprendizaje como chamba, vida personal, creo que lo bonito del mundo digital es que es una escuela a no tomarte las cosas personal y es una escuela a calmarte el ego un poco también. Porque tú puedes demorarte y haberte trasnochado 3 horas en desarrollar una idea alucinante, la pones al frente de la gente y la gente te va a decir, ¿qué es esta mierda? No me gusta. No lo Yo necesito. honestamente creo que lo que más me gusta de hacer, o sea, de todo esto, o lo que más he oído, es el desconocido del otro lado de la pantalla, Total. que le tienes que decir, quiero que pruebes este prototipo, y luego te dice, no sé compartir pantalla.
Claro. Como que la puta madre, ¿no? Hasta las 6, tengo todo el día, tenemos media hora, y como que, o no te prenden la cámara. Sí. Entonces tú, bueno, quisiera que nos conozcamos un poco mejor, te importaría. Y ahí es donde dices, o sea, de repente hubiera estado teatro. O sea, como que yo hubiera sabido más. No, pero si jalas esto a tu vida personal, te das cuenta que muchas veces los mensajes que tú das no siempre los van a percibir de la manera que tú quieres que se perciban. O la manera que tú te expresas no siempre va a ser como recibida de la manera en la que tú tenías intención de que se reciba. Sí. ¿No? Entonces, creo que te llevas un montón de aprendizaje de esa manera con el simple hecho de que vivimos en un mundo complejo en el que tenemos experiencias y vistas completamente distintas y que tenemos que aprender a vivir en armonía y a dejar espacio para la sorpresa. O sea, yo me puedo haber trasnochado 3 Sí, porque también la sobreempatía también es agotadora. Yo no creo en la sobreempatía, honestamente. Pero sí, ejercitar la O sea, como la que empatía corporativa. Estamos muy hemos estado muy corporativizados, inteligencia emocional, señor, regresas a tu casa y es como que, ya, o sea... Solo quiero ver Succession, no me hables. Ya, hemos terminado el talk show. Chao. Bien. Gracias. Chao.